Ya están casi todos, nada más faltan dos, ¿sí? Una niña nueva que se acaba de anotar y ya. Pero entonces vamos a ver nuestro problema, ¿no? Ahora aquí, nos vamos acá. Ahí está. ¿Ya se ve, niños? Sí, prof. Por favor, recuérdenme que tenemos que prender la grabada y ya. ¿Sí? Entonces lo ponemos en más grandote. Ahí está. Pero, aquí hay un problema. Este es el que tenemos que ver. Aquí empezamos, niños. ¿Sí? Resistimos. Es diseño heurístico porque la heurística es la generalización de conocimientos y experiencias anteriores. Lo que ustedes tienen ahorita como conocimiento son sus conocimientos básicos de lo que es un compresor, de lo que es un flash, de lo que es un equipo. Ahora vamos a ir juntando esas partes del proceso, esos elementos del proceso, ¿sí? Que los conjugamos para formar una estructura que nos llevan de una materia prima a un producto deseado. En este caso, nuestra materia prima la simplificamos a metano por comodidad del diagrama, ¿sí? Ustedes van a hacer la prueba de hasta qué nivel de lo que hicimos con el diseño heurístico y posteriormente evolutivo pueden llegar en la licuefacción del gas natural, ¿sí? Obviamente, si todas las etapas que desarrollamos para el metano son aplicables al gas natural, niños, lo que sigue es cómo le quitamos la cochinada, o sea, el H2S y el CO al gas natural para que sea un gas dulce que sirva para todas las cosas y no contamine. ¿Sí? Entonces regresamos a que teníamos nuestros 70 grados Fahrenheit y nuestras 800 PSIA. ¿Sí? Y vimos la alternativa de hacerlo como comentaban algunos compañeros, llevarlo en 800 PSIA hasta la isoterma que bajara a donde está el punto 4, ¿sí? Hasta acá, que sería una isoterma que casi sería una recta, si baja aquí y sale hacia acá. O enfriarlo, más bien comprimirlo, expanderlo más bien, hasta los 14 o 15.7 y llevarlo hacia el otro lado. Ninguna de las dos es termodinámicamente recomendable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primera, el paso de tener un gas a un líquido sin pasar por el envolvente de la transconversión de fases, ¿sí? No es factible. Entonces, por eso le damos el golpe, que por eso está en el lado izquierdo el diagramita. Entramos un mezclador, ¿sí? Que se mezcla con quién? Pues con lo que se recircula del gas que no se licuó, y es el 7. Sale en un mezclador, lo enfriamos, ¿sí? Ya tenemos una tablita que nos define qué
partes del mecano de nuestra licuefacción vamos a poder utilizar, ¿sí? Después me recuerdan que les regale un archivo en Excel donde está gran parte de las operaciones de proceso ya dibujadas, nada más para levantar y pegar, ¿sí? Y ustedes puedan hacer de una forma más fácil sus diagramas, ¿sí? Y no vayan a cometer el error o, perdón, la burrada de irse a la facultad de arquitectura, más sí, aprender a usar AutoCAD. Un ingeniero químico no requiere el uso de el AutoCAD para diseñar procesos, ¿sí? Si los va a dibujar, de los mismos simuladores salen hasta en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, no tenemos por qué aprender dibujo, ¿sí? Entonces, y también ya hay, ¿cómo se llama? Plantillas, así como había antes plantillas de cartón que estaban los cuadritos, las rueditas, ¿sí? Para hacerse, ahora ya hay archivos de Excel que uno levanta y pega y va armando el proceso, ¿sí? ¿Para qué? Pues para no desperdiciar el tiempo en el dibujo, ¿sí? Y entonces nosotros mandábamos nuestra corriente 3 a una expansión isoentálpica, que es por eso ese golpe que se da recto de las 800 a las 15 psias, 14.7 o 13.7, ¿sí? Y se dividía en dos, en líquido y vapor. El vapor se vuelve a comprimir, se vuelve a comprimir en una compresión isoentrópica. ¿Isoentrópica para qué? Para no meternos ahorita en el problema de la eficiencia, ¿sí? Si lo hacemos isentrópico, consideramos que la eficiencia es de 1, ¿sí? Y va a llegar a más de 70 grados, llega más, como van a ver en la tabla, ¿sí? Llega a más de 70 grados y lo regresamos al 1 y lo juntamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Que tenemos la tablita, ¿sí? Ya saben, ofrezco una estrellita que me enseña a quitar esa cosa negra que no, para que no estorbe. Lo mismo el que dice el que está hablando, ¿sí? ¿Y qué tenemos aquí, niños, y qué debemos manejar siempre en nuestros procesos? ¿Sí? Que siempre debemos nosotros de tener una tabla de balance o una tabla de corrientes, donde tenemos todas nuestras corrientes de proceso con sus especificaciones, ¿sí? Y aquí tenemos que irnos ya conformando, ya los semestres anteriores fueron para aprender las operaciones en forma individual. Ahora ya las podemos ir combinando y como tienen que aprender a generar estructuras de proceso, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Pues nada más es un solo componente, ¿sí? Y en qué fase está, ¿sí? La temperatura, la presión, la entalpía, pueden ver que en su diagrama de presión-entalpía, la entalpía viene en BTUs por libra, ¿sí? Entonces tenemos que multiplicarla por el flujo para que nos dé BTUs por hora. En el mismo caso está la entropía, ¿sí? Y entonces ya tenemos abajo nuestra tabla de corrientes, ¿sí? Ese es el primer caso, ¿sí? Ese es, decimos, nuestro caso
de diseño heurístico. Y volvemos a decir, la heurística nunca se aplica a diseños ni estructuras finales de proceso, ¿sí? Solo es como guía, como principio al inicio de cualquier diseño, como guía, nada más. No se pueden usar las reglas heurísticas para diseños finales. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que ustedes pueden ver, ¿sí?, en la tablita que tenían? Bueno, que de cada uno de esos modulitos de cálculo o representación de operación monetaria, ustedes pueden evaluar su reversibilidad, ¿sí? Y cuando maximizan esa, su proceso va a ser más reversible, ¿sí? Y en consecuencia va a desperdiciar la menor cantidad de energía, sin tenerle que meter ningún costo ni ninguna cosa de usura o agiotismo, sin nada, ¿sí? Y esa es la primera etapa que nosotros siempre tenemos que tener mucha claridad, ¿sí? Nosotros tenemos que decir, esto es mejor desde el punto de vista de reversibilidad, de eficiencia termodinámica, ¿sí? Antes de decir, pues es que porque vale más barato esto, no. Lo más barato, vamos a Pekín y lo compramos, ¿sí? Aunque nada más sirva para un día, pero es más barato, ¿sí? Entonces, ¿qué eran los puntos claves aquí? Bueno, que tenemos un golpe de casi 784 psias, ¿sí? Y que además, ¿sí?, la cantidad que recirculamos de gas para que se comprima es muy alta, ¿sí? Entonces, ¿sí?, como lo podemos ver, ¿sí, niños?, en la tablita, ¿sí? Vean, alimentamos F1, que es la 1 por 10 a la 6, en eso quedamos, ¿no? Producimos, ¿sí? El esquema no se puede inflar ni se puede comprimir, ¿sí? Y produce 1 por 10 a la 6. Sin embargo, lo que regresamos es 3 por 10 a la 6 a través del flujo de gas, ¿sí? ¿Qué hacemos, niños? Entonces, tenemos que elevar la cantidad de líquido que nosotros queremos en nuestro proceso, ¿sí? Tenemos que reducir, ¿sí?, la cantidad de vapor que recirculamos, ¿sí? Y para eso nos vamos a una segunda etapa, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues simplemente darle 2 golpes en lugar de 1 a nuestro esquema, ¿sí? Lo que les había dejado de tarea, ¿sí?, era que ustedes me dijeran a cuánto vamos a manejar, ¿sí?, la presión, ¿sí? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí, en este caso, ¿sí?, que pusieron que la presión de el primer golpe
fuese a 50 psias, ¿sí? Que ven 14, 200, 800 es hasta arriba, 14.7 es aquí abajo, ¿sí? Y 50 en medio, ¿sí? Y cuidado, niños, es 50 en medio porque aparentemente el globito del envolvente se ve simétrico, lo cual no es cierto, ¿sí? La condición de presión correcta anda entre 195 y 220, ¿sí? Es la mejor condición, ¿sí? En ese rango. Probablemente si nos apuramos en el tiempo y en las cosas y ustedes van aprendiendo, podamos en la tercera parte del curso, que es la optimización, realmente decir cuál es la presión óptima de nuestro proceso para el primer golpe, ¿sí? Plantear una función objetivo de nuestro esquema y decir la presión óptima de este proceso es de tanto, 206, ¿sí? Entonces, damos ese golpe y producimos más cantidad de líquido, ¿sí? Se reduce la cantidad de vapor, ¿sí? Y entonces ya tenemos que la reducción de la corriente 5, ¿sí? Como nos lo hicieron ver sus compañeros, ya es mucho menor, ¿sí? Aquí la corriente 5 la siguen metiendo como 3 por 10 a la 6, ¿sí? Lo cual es falso, ¿sí? Entonces, cuidado con esos datos de abajo, ¿sí? Siguiente, ¿qué hacemos? Lo hacemos en 2 ciclos, uno casi anidado del otro, ¿sí? Y que hemos usado hasta ahorita. Hasta ahorita, de los disponibles que teníamos, solo hemos usado el agua de enfriamiento y el refrigerante a menos 105 grados. ¿Estábamos de acuerdo, niños? ¿Estamos de acuerdo? Ya saben, con toda confianza, niñas y niños, pueden decir, yo hablo, Kosama, yo pregunto, ¿sí? Pueden hacer las preguntas que quieran en el momento que les surjan las dudas, ¿sí? No se esperen al final, porque si no, pues ya se les olvidan hasta las preguntas. Profe, ¿Mande? aprovechando eso, ¿por qué las corrientes de este diagrama se ven, bueno, no se ven como tan en orden? O sea, de uno, dos, hay dos colores, un morado y un rosa. Sí, ojo, bueno, el, se, que era lo que yo les insistía la vez pasada, que debemos mantener la estructura del proceso, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las corrientes, para que puedan ser comparadas, deben ser las mismas. Por lo tanto, el número de corrientes que vamos aumentando son las que van cambiando de color, ¿sí? Si usted ve de la 1 a la 7 son azules, ¿sí? Y de la 8 a la 12 son moradas, Sí, profe. ¿sí? ¿Estamos? ¿Para qué? Para que mantengamos el orden de las corrientes. Y vamos a ver que la numeración, la adición de nuevas corrientes, solo va a incrementar el número, pero no va a haber ningún cambio con otra corriente, ¿sí? Ok, Entonces, hacemos esa definición de la presión. A ver, perdón, el equipo que entregó
¿Cuánto le dio la presión? 250, ¿no? 240, algo así. La presión propuesta para el Sí, sí, primer sí, flash. sí, Ah, sí, proponemos 300, pues sí. sí, ya ven, o sea, cuidado, ¿sí? Y van a ver que, por eso les digo que si nos apuramos y en la parte de optimización generamos la función objetivo, ¿sí? Ya con las herramientas de optimización y a ver si las podemos pegar a las P, ¿sí? Para que saquemos cuál es la presión óptima para esa estructura, ¿sí? Es 206, 207, ¿sí? Y que es un punto donde se cruza la disminución en el uso de potencia de la suma de los compresores con la reducción en el uso de los medios de enfriamiento, ¿sí? Ahí se cruzan, ¿sí? Y ese es un punto, pero también podemos proponer una función objetivo que nos minimice las delta B y, y obtener cuál es la mejor, ¿sí? Entonces, ese es su segundo paso, niños, ¿sí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Un diseño básico generado normalmente de la heurística y vamos al diseño evolutivo. ¿Qué requiere el diseño evolutivo? Requiere de un caso base y de qué? De un conjunto de reglas de mejoramiento. ¿Qué llamamos nosotros las reglas de mejoramiento para este caso? Las reglas de mejoramiento va a ser las reglas de reversibilidad de nuestro proceso, ¿sí? Entre más reversible sea, entre menos energía desperdicie, va a ser más eficiente. Y en consecuencia, si le asociamos los símbolos del pato Donald, vamos a ver que va a ser menos costoso, ¿sí? Entonces, cuidado. Tenemos ya nuestro caso base y ya planteamos las reglas de mejoramiento. Y además tenemos una definición de qué podemos usar, porque eso también no es en la libre, niños, ¿sí? Tenemos que tener una acotación de qué equipos y qué condiciones podemos usar para un cambio en nuestro proceso, ¿sí? Ahora los rimbombantes, pues llama nombres de las cosas, podríamos hablar como habla el coordinador de estas ciencias sociales. No, pues es que esto es una innovación. No, niños, ¿sí? Es un diseño evolutivo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué tenemos? Que no, nada más hemos usado nuestro enfriador de 105. Si nosotros hiciésemos que nuestra corriente, en lugar de enfriarse hasta 105, se enfriara a menos 150, a menos 105, a menos 150, ¿qué pasaría? Que la línea del primer golpe se desplazaría más a la izquierda. Por lo tanto, tendríamos más líquido en el primer golpe, lo cual no reduce el tamaño, más bien nos aumenta la cantidad de líquido que vamos a sacar. ¿Qué es eso? Nosotros no teníamos este. Estamos ahí donde está el ratón. ¿Y qué le vamos a hacer? Ahí está, niño, el cambio de un nuevo juego de corriente, ¿sí?
estamos generando con la adición de un enfriador a menos 150 una corriente 13. O sea, lo vamos a meter más frío aquí. Pero todavía está sobre la campana. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacemos? Pues lo mismo. El esquema, si ustedes ven, el anterior y este son muy similares. Lo único que se amplía es que se va de menos 105 a menos 150. Y eso es este. ¿Sí? Y volvemos a hacer la separación de nuestro vapor, que lo volvemos a comprimir y nuestro líquido lo mandamos al segundo golpe y nuestro vapor lo regresamos por 5 y nuestro líquido, nuestro producto está en 4. Preguntas hasta acá, niños. Pregunten, niños. Profesor, se tienen que usar 2 intercambiadores para bajarlo primero a 115 y después, bueno, a menos 115, menos 105 y después a menos 174. Sí, no, menos 150. El último nivel que tienen de enfriamiento es menos 150 en la tabla. Sí. Bueno, sí tienen que ser 2 porque son corrientes diferentes, niños. ¿Cuál es la diferencia? Que la corriente 2 se convierte en 3 cuando pasa de los 870 grados a menos 105. Y ahí se le mezcla la corriente 11. Nos da la 12, que esa es la que llevamos a menos 150. Si fuese la misma corriente, pues no tendría ningún caso usar 2 partes de un ciclo de enfriamiento. Pero aquí son 2 corrientes diferentes. ¿Sí? Por eso se tienen que usar 2 enfriadores de diferentes niveles. ¿Sí? ¿Y qué tenemos, niños? Y aquí viene vamos a llamarle, como dice el Rolando, la innovación. ¿Sí? Una pregunta. Mande. ¿Cómo garantizamos que este segundo enfriamiento no disminuya tanto la temperatura que cambie de fase? No va a disminuirla tanto porque nosotros estamos sobre la campana. Ok. ¿Sí? Mientras nosotros estemos sobre la campana, cualquier golpe que le demos en forma isentálpica, vamos a tener líquido vapor. Si no, nos iríamos como se propuso la primera vez que vimos el esquema, ¿no? Que lo enfriáramos hasta el otro lado y lo bajáramos en la isoterma que da menos 260 y tantos. Ok. ¿Sí? Pero ahorita no. Ok. Entonces, y como estamos arriba de 800, bueno, estamos arriba la de campana. 700. Okay. ¿Sí? Okay. Entonces, aquí que tenemos además, ¿sí? Que si nosotros observamos los niveles de temperatura que salen en la corriente 5, en la corriente 9, con respecto a la corriente 12. ¿Sí? Vean la 5, la 9 y la 12. ¿Sí? La 5 anda en menos 258. ¿Sí? La 9 anda en menos 174. ¿Sí? Y la 12 anda en menos 105. ¿Sí? Y la de menos 105, entre más fría esté,
menor cantidad del nivel de refrigerante de menos 150 vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos eso, niños? ¿Sí? Quedamos. ¿Podría repetirlo, por favor, prof? Sí. La corriente 5, si ustedes observan, está a menos 258, ¿no? Sí. Está más fría. La 9 está a menos 174. ¿Sí? Y la 12, que sale de la mezcla de 3 y 11, está a menos 105. Entonces, tenemos una corriente fría, más bien caliente, porque con respecto a esto, que queremos enfriar, ¿sí? ¿Para qué? Para disminuir su temperatura y y en consecuencia disminuir el refrigerante de menos 150. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer un intercambio de calor. ¿Qué vamos a hacer? La corriente fría que empieza a 200 a menos 105 la vamos a llevar a una temperatura posterior. ¿Con cuáles? O con la de menos 174, que es más fría, o con la de menos 258. ¿Sí? Y eso nos va a dar lugar a que esas corrientes se puedan combinar. ¿Sí? Y ahí tenemos otra etapa en nuestra estructura, nuestra estructuración de nuestro proceso. ¿Sí? Una red de intercambio de calor. ¿Sí? Ahorita es muy simple, ¿sí? Por el mismo esquema que tenemos, pero ya más adelante vamos a ver que vamos a aprender a hacerlo en niveles mayores, ¿sí? Y entonces vean qué pasa si nosotros hacemos esa combinación. ¿Estamos? Sí, prof. Ya se redujo, en este caso, la cantidad de calor que necesitamos para nuestra corriente 12, ¿sí? Que era la que entraba, ¿sí?, a nuestro sistema de refrigeración, ¿sí? Y ya se reduce la carga del E04, ¿sí? Y la otra, cuidado, y aquí no se vayan a confundir con el diagrama. La 12 se convierte en 14 y la 5 se convierte en 15 después del intercambiador. ¿Sí? ¿Estamos, niños? ¿Y qué tenemos? Que seguimos no usando, ¿sí? Y ahí tenemos que tener el cuidado, niños, de cuál usamos primero. ¿Usamos primero la de menor temperatura o usamos primero la de mayor temperatura? ¿Sí? Con respecto al frío, nosotros tenemos que la 5 es de menos 278,
y la 9, que era la otra, es de menos 170, no, menos 258 y menos 158, 159, ¿sí? ¿Cuál usamos primero para bajarle la temperatura al menos 105? ¿Sí? Si vemos la 14 ahora está en menos 117. ¿Sí? O sea, le bajamos 12 grados. ¿Sí? Y la 15, ¿sí? Subió, se calentó de menos 258 a menos 165, 160. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Cuál es la otra? La otra opción es usar también la 9. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver en el siguiente? ¿Sí? Cuidado. La 12 se convierte en 16, y la 16 en 14. No vayan a hacer ustedes el circuito de que la 12 se convierte en 17, por favor. ¿Sí? Porque ahí que tendrían, pues tienen un circuito que es un ciclo, ¿no? Que no pasa nada. ¿Sí? Cuidado, niños, ¿eh? De ahí, ustedes tienen que aprender que en el trazo de un diagrama de flujo de proceso, si las corrientes son horizontales, niños, las corrientes son continuas. Si las corrientes son verticales, se tienen que ir cortando cuando pasan sobre una corriente horizontal. ¿Sí? Y esa es una regla de cualquier diseño de un diagrama de flujo de proceso. Puede ser que en un diagrama de bloques no, pero los bloques no son equipos, son cuadritos. En cambio, un diagrama de flujo de proceso lleva la representación esquemática de los equipos que vamos a utilizar. Y muchas veces hasta las condiciones principales asociadas a los mismos. Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, que las líneas verticales tienen que ser entrecortadas. ¿Sí? Las verticales. Las horizontales deben ser continuas. Por ejemplo, la línea 9, ¿sí? Debe de ir, niños, entrecortada en 2 puntos cuando cruza la 15 y cuando cruza la 5. ¿Sí? ¿Estamos, niños? Que eso también se tiene que aprender sobre el camino. Como dice Serrat, al andar se hace camino al andar. ¿Sí? Y para los intercambiadores vamos usando primero los de mayor Entonces, temperatura, niños, ¿no? Ajá. O sea, cuidado. Si ustedes ven, en este esquema, ¿sí? Ya estamos usando primero, ¿cuál? Las temperaturas de menos 178 con la de menos 105, ¿sí? Y después la que sale, que es la 16, ¿sí? Que es la 16, que ya es de menos 114, 116, ¿sí? Es la que combinamos contra quién, con la más baja,
¿sí? Que es la de menos 258. ¿Sí? Porque si nosotros dejamos el caso como estaba, ¿sí? Lo regreso, ¿eh? ¿Sí? Si nosotros hacemos ese caso primero, ya no podríamos insertar la corriente 9. ¿Sí? Porque ¿en qué parte la meteríamos? ¿Sí? Y hay que tener en cuenta que hay dos situaciones. Una cosa es el nivel de temperatura y otra cosa es el flujo que está manejando la corriente. ¿Sí? Y el flujo que está manejando la corriente nos va a dar la cantidad de calor que puede ceder o puede absorber una corriente. ¿Sí? Pero también está restringida a los niveles de temperatura. ¿Sí? No podemos tener, por ejemplo, un caso, una corriente a menos 120, ¿sí? Que la queramos combinar con una que está a menos 117, aun cuando las otras sea más grande. No, se tiene que respetar, ¿sí? Primero, las temperaturas y que las corrientes, tengan la cantidad, el duty, como llamaba alguno de sus maestros, que en paz descanse, ¿sí? Para transferir o absorber calor. Entonces, si ven el siguiente, ya tenemos, primero combinamos la 9, después combinamos la 5 y ya tenemos nuestro esquema. Y si vemos nuestro esquema en nuestro diagrama, no cambia mucho, ¿sí? Lo único que le vamos aumentando son unos numeritos a ciertas temperaturas, ¿sí? Ya hicimos ahí una integración de calor que nos va a ayudar ¿a qué? A reducir el consumo del nivel 3 del refrigerante, ¿sí? De menos 150. Y si ustedes observan la tabla donde tienen las eficiencias de los enfriadores, ¿sí? Pueden ver que se va reduciendo la eficiencia, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos después de esto? ¿Sí? Después de esto, nos queda, pues que tenemos que aplicar ¿qué? Tenemos que tener la aplicación de los otros medios de enfriamiento, ¿sí? Ahorita que veamos los esquemas, vamos a ver lo que es la gran diferencia entre lo que es un ciclo abierto y lo que es un ciclo cerrado, ¿sí? Un ciclo abierto es una licuefacción, ¿sí? Un ciclo cerrado es un medio de refrigeración como el de su casa, aun cuando de vez en cuando le tengan que meter, como se llama, refrigerante, pero es cuando ya no funciona, ¿sí? Pero eso es un ciclo cerrado, ¿sí? No se le mete nada, no produce nada, ¿sí? Y ustedes van con el proveedor de medios de refrigeración y él les pregunta nada más: ¿a cuánto es el flujo de tu corriente de proceso?
y a qué temperatura la suministras y a qué temperatura la quieres. ¿Sí? Y él saca su libro de brujería y ve primero la selección del medio de enfriamiento y en cuántas etapas se va a llevar a cabo. ¿Sí? Como ustedes, por eso el ejemplo, este caso es muy ilustrativo. ¿Sí? Porque además les da la cantidad, o más bien los niveles de refrigeración de sus dos medios de enfriamiento, que es el propano por un lado, que tiene 2 niveles, y el etileno por el otro, que tiene 3 niveles. ¿Sí? Entonces, esos son ciclos cerrados, ¿sí? Que van a proporcionar 2 y 3 niveles de temperatura, ¿sí? Por esa misma razón, yo les puse ahí en el chat, ¿cómo se llama? Los 3 esquemas, ¿no? Y se los envié, ¿no? Los 3 esquemas, ¿sí? Su metano, su propano y su etileno, ¿sí? Para que se pudiese, ahorita vamos a ver cómo son los ciclos de refrigeración, a diferencia de los ciclos que estamos viendo, que es licuefacción. Si ustedes ven, nuestra estructura se va haciendo más grande, va conteniendo más equipos, ya la integramos, ¿pero qué? La entrada es 1 por 10 a la 6 y la salida es 1 por 10 a la 6 en la corriente 4. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Sí? Le metemos un nuevo medio, ¿sí? Nosotros teníamos un refrigerante a menos 70. Vemos la tablita, niños, ¿sí? Y entonces ese lo metemos en la salida de la corriente 2 y generamos la corriente 18. ¿Sí? Si nosotros vemos, ¿sí? ¿Qué tenemos? Ya usamos, no es 70, es 0, porque son 0, no, sí es menos 70, menos 105 y menos 150, ¿no? Tenemos 0, menos 40, menos 70, menos 105 y menos 150. Sí, pero el de menos 70, menos 105 y menos 150 pertenecen al etileno. Y el de 0 y menos 40 pertenecen al propano. ¿Sí? Ojo, esos 3 no se compran, como les digo, individuales. O sea, si ustedes dicen, pues es que yo quiero bajar hasta tanto la temperatura de mi corriente, el proveedor les va a decir, ¿sabes qué? Tenemos que usar un ciclo de 3 niveles, un ciclo de 2 niveles o un ciclo simple, un solo nivel, ¿sí? Pero normalmente siempre se trata de que la combinación, si usamos varios refrigerantes, sea la más económica, ¿sí? La menos costosa. Y entonces, ahorita le ponemos el de menos 170, menos 70. Ahí está la tabla, niños. Y después le ponemos que el de menos 40, ¿sí? Que va a ser el
0,6 y que va a generar nuestra corriente 19. ¿Sí? Cuidado, y lo vuelvo a decir, niños, la corriente 12 genera la 16 genera la 14. Y por el otro lado, la 5 genera la 15. Y la 5, sí, la 5 genera la 15 y la 9 genera la 17. ¿Sí? No nos vayamos a confundir y de la 12 saquemos la 17. O de la 9, ¿sí? Saquemos la 16 y después la 15. Fíjense cómo quedaría, ¿eh? Nada más que si ustedes ven esa estructura, pues no haya forma de que llegáramos a la 9. ¿Sí? Si nosotros lo hacemos así. ¿Sí? Nada más esto fue así por la comodidad del dibujo, niños. ¿Sí? Era más fácil arreglarlo así. Y ya le metimos el de menos 40, como lo podemos ver en la tabla. ¿Sí? Y ahora le metemos el último, el de 0. ¿Sí? Ya tenemos la corriente número 20. ¿Sí? Si nosotros le metemos el de 0, pues ya aparece en nuestra estructura la corriente 20 que tiene 0. Y por esa misma razón, al niño que preguntaba sobre los colores, si ven las nuevas corrientes que vamos generando, se van poniendo en el siguiente esquema en morado, para distinguirlas de nuestra estructura anterior, que era toda azul. ¿Sí? Y así estamos, niños. Entonces, lo vamos a poner en el chat. ¿Sale? Cuidado con los valores que hay en la estructura de abajo, en la tablita, ¿eh? Cuidado. ¿Sí? Nosotros tenemos un marco de referencia que son las tablas que yo les di la clase pasada sobre cuáles son las reglas del juego. Esto es como un mecano, ¿sí? Las piececitas que vamos a usar para formar nuestro esquema. ¿Y qué, niños? Así se genera el diseño heurístico, ¿sí? Ese va a ser de nuestros conocimientos elementales, ¿sí? Que nosotros tenemos en ingeniería química. Y por eso, si ustedes ven, hasta octavo semestre, ustedes ven los equipos juntos. O sea, 2 operaciones de proceso o una estructura de proceso, y ustedes en octavo tienen que aprender cómo se estructura un proceso. Cómo esas cosas que ustedes aprendieron en forma individual se pueden combinar para formar algo que nos transforme desde materias primas en productos deseados. ¿Sí? De ahí la importancia de este semestre. ¿Sí? Porque al mismo tiempo, ¿sí? Si ustedes ven las otras 2 materias de teoría, ¿sí? Que son la dinámica, va a ser ¿en qué? Ya en estructuras de proceso, ¿sí? Aun cuando también se empieza con operaciones individuales, pero básicamente un diagrama de flujo de proceso va a ser como un diagrama de tubería e instrumentación, ¿sí? Donde ya tenemos los elementos de control, ¿sí?
Y entonces, ¿qué es lo que se puede ver, por ejemplo, en el caso del taller? Bueno, el caso del taller lo usamos como remedial, porque llegamos a la conclusión de que llegaban a octavo y cuando los ponían a hacer un balance de materia tan sencillo como salían que no sabían hacer balances. ¿Y qué era? Darles un marco de referencia de las 4 etapas fundamentales de su formación y estructurar un proceso. ¿Sí? Pueden ver que en algunos casos, en algunos problemas de taller, les toca hasta el diseño de lo que se conoce como un layout, que no es otra cosa que la distribución ya de los botes en el espacio donde se va a construir la planta. ¿Sí? Y viéndolos en dos situaciones. En situación de planta, o sea, como si nosotros tuviésemos un ojo arriba de la planta, o viéndolos en 3 dimensiones en situación de piso. ¿Sí? Y se acaba la fantasía a 2 dimensiones, que es cómo llegamos hasta séptimo y mediados de octavo. ¿Sí? La otra situación son las distancias y dimensiones que tenemos que tomar en cuenta para los equipos. ¿Cuál es la mínima distancia que debe tener, por ejemplo, en su caso, ese compresor del intercambiador? ¿Sí? Y que vemos que esa es la parte también, ¿sí? Como fue la dinámica que le falta también a la carrera. ¿Sí? Uno es el diseño de procesos, otro es el diseño de las plantas, ya la estructuración de los botes puestas en forma, a cuántos metros van del piso una columna, ¿sí? Y qué soportes debe llevar para que el viento no la tire, ¿sí? Y si ustedes ven que la mano de San Pedro no sale de arriba y detiene la columna, no, aún las más grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Pues tenemos que ya ir juntando, ¿sí?, nuestros conocimientos ya en otra perspectiva, ya en otra situación de un proceso, ¿sí? Se acaban las operaciones individuales y ahora ya vamos a juntarlas para generar procesos. Entonces, ¿qué vamos nosotros a hacer, niños? ¿Sí? En lugar de que se pusiesen a construir todos los diagramas, ya los diagramas están construidos. Los niveles de temperatura también, ¿sí? Vamos a ponerle, niños, la presión intermedia de 206 o 210 para que sea más fácil de leerla. Sí, después vamos a ver cuál es la correcta, ya pues llama con el juguete. Y cada uno de los equipos va a generar los valores correctos para las tablas que se encuentran en la parte de abajo del esquema, de los esquemas, ¿sí? Los valores correctos, leídos de sus diagramas. Por eso sus diagramas se los dimos que todos fuesen iguales, ¿sí? ¿Para que qué? ¿Para qué? Es que yo lo saqué del que, es que yo lo saqué. No. Eso no funciona, ¿sí? Sea las mismas reglas del juego para todos, ¿sí? Entonces,
vamos a construir las tablitas y que además, niños, vamos a evaluar el menos delta B en cada uno de los procesos. ¿Sí? Y por punto 2 de calificación, punto 2, que quede bien claro, ¿sí? Y con su nueva mentalidad, ¿sí? Innovativa, ¿sí? Que ahora se puso de moda hace 7, 8 años esa palabra, la innovación, 10 años, ¿sí? Me van a decir qué problema puede tener nuestro último esquema de licuefacción. ¿Sí? ¿Cuál consideran ustedes que sigue siendo un problema? ¿Sí? Por eso lo dejamos en el 8. ¿Sí? Les voy a... Me esperan un segundo, se los pongo de una vez el artículo. ¿Sí? ¿Estamos? Espérenme un segundito. Me voy a salir, ¿sí? Ya se los vamos a poner ya ahí en el chat para que todo el mundo lo tenga, los equipos lo tengan. Niños, por favor, trabajen en equipo, por favor, trabajen en equipo. Me acabo de enterar, una exalumna que hizo test conmigo, llegó a un trabajo, ¿sí? Y se encontró con su peor enemiga, compañera de la generación, ¿sí? Y ahora van a trabajar juntas. Y como les dijo su jefe, que también fue alumno de la facultad, pues ahí ustedes tienen su problema que resolver, porque si no quieren, no trabajan, ¿sí? Pero no trabajen aquí. Entonces, niños, tienen que aprender a trabajar aún con sus peores enemigos, ¿sí? Eso es para Kusama. Uno lo ve Kusama como reflexión y uno siempre les dice, tienen que aprender a trabajar en equipo. Sí, hay lobos solitarios que son los que jalan a todos los demás. Esos también existe, ¿eh? Yo puedo presumir que fui uno de esos. Sí, no me gustaba ser chalán. Me gustaba ser el que decía que teníamos que hacer. ¿Sí? Y que todo el mundo hiciera lo que debería hacer. Sabíamos que también teníamos, como en todas las generaciones, niños, como en todas las generaciones no han cambiado. Siempre hay, como en la viña del Señor, de todo. ¿Sí? Gente que es muy eficiente para hacer el reporte. ¿Sí? Gente que sus neuronas le funcionan para saber cómo resolver el problema. ¿Sí? Y gente que sus neuronas le sirven para proponer situaciones de mejoramiento de las cosas. ¿Sí? Eso tenemos que reconocerlo y a lo largo de tantos años uno ya sabe de qué temperatura está el bote de los tamales. ¿Sí? Ya es muy difícil que a uno le vean lo listo. ¿Sí? Entonces, niños, espérenme un segundo para ver si encuentro de una vez el artículo y se los pongo ahí luego en el chat. ¿Sale? ¿Estamos, niños? Sí, profe. Entendido. Sí, profe. Lo hacemos chiquito. Sale. Lo cerramos. Y lo muestría.
Ahí está, niños. Un artículo para que revisen, ¿sí?, cómo lo que ustedes están viendo, ¿sí?, fue publicado. ¿Sí? Por un exalumno de la facultad, que es el único ingeniero químico que ha sido rector de nuestra universidad. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra siguiente etapa? Entonces ya quedamos, niños. Ustedes tienen que construir las tablitas de resultados de los esquemas, ¿sí?, evaluando en cada uno de los casos cuánto vale el menos delta B. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que identificar, ya saben, vale punto 2 de calificación final de diseño de procesos, quien me diga cuál es la última mejora que le tenemos que hacer a ese esquema. ¿Sí? Que quien identifique que ahí todavía hay algo que hacerle a ese esquema. ¿Sale? Eso es por un lado. Por otro lado, vamos a ver si se puede usar esta cosa de la pizarra. Sí. Entonces, vean la diferencia, por ejemplo, la diferencia de un diagrama. Así está una pantalla en blanco. ¿La están viendo? Sí, profe. Sí, Sí. Sí, prof. su Sí, cursor es una pluma. sí, exacto. Entonces, vamos a dibujar nuestro diagrama. ¿Qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, el del etileno. Supongamos que tiene este comportamiento. Profe, una pregunta, Profe, una pregunta, ¿va a pasar lista o algo así? Sí, esperen un segundito. ¿Sí? Ahorita les pasamos lista. ¿Y qué tenemos, niños? Supongamos que nosotros queremos hacer un ciclo de licuefacción. Más bien, perdón, de refrigeración, que va a tener los 3 niveles de a ver cómo se corta esto. ¿Quiere enderezarla? No, quiero trazar una recta ahí abajo. Puede hacerlo desde otro lugar para que no le salga eso y ya después la mueve. A ver. Sigue siendo azul. Así. De aquí. Otra. Desde aquí hasta acá. Y la última. Así fuese si el ciclo de refrigeración tuviese un solo nivel. El nivel de la parte superior es de nuestro sistema de refrigeración, el nivel de la parte inferior es nuestra corriente de proceso. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, el propano que aparece ahí, ¿sí?, ¿qué vamos a tener? Es que vamos a tener
dos niveles de refrigeración. Y sería así. Ahí tendríamos nuestros niveles de 0 y menos 40. Pero si es el caso del etileno, ¿qué tenemos que tener? El caso del etileno es diferente, porque se llega hasta un tercer nivel, que imagínense que es una recta, y sería así, y serían de menos 70, menos 105 y menos 150. ¿Sí? Y básicamente esos niveles, vamos a ponerla con una más gordita, sería aquí, aquí y aquí. ¿Qué tendríamos nosotros como equipos? Aquí tendríamos un compresor, aquí tendríamos otro compresor o un compresor en 3 niveles con interenfriamiento, ¿sí? Aquí teníamos un enfriador en la parte de arriba, vamos a ponerla de otro color, ¿sí? Un enfriador aquí de chinitos, otro enfriador aquí por un lado y otro enfriador aquí por el otro, ¿sí? Y abajo tendríamos nuestra corriente de proceso y de este lado vamos a ponerla con amarillo, tendríamos nuestras válvulas, nuestras expansiones isoentálpicas en los 3 niveles, ¿sí? Un ciclo de refrigeración de 3 niveles de temperatura, ¿sí? Esa es la pequeña diferencia entre un ciclo abierto, un ciclo cerrado, que es la refrigeración, y un ciclo abierto, que es la licuefacción, ¿sí? Entonces, cuidado con las cosas, ¿sí? Lo que el proveedor pide es a qué niveles de temperatura quieres tu corriente de proceso, a qué niveles trabaja el refrigerante, ese es pancho de él, ¿sí? Preguntas, niños, preguntas. Ya saben, es un presión entalpía, ¿eh? Un Preguntas, poco por niños. aparte, respecto a la medición de la eficiencia menos delta V, ¿cómo se interpreta o cómo puedo decir que estoy mejorando la eficiencia del valor? Bueno. Usted, entre más grande sea el menos delta V, va a ser más reversible su proceso. O sea, va a desperdiciar menos energía, ¿sí? Esa menos delta V está construida de esa forma, ¿sí? Lo mismo si usted se va, como les voy a proporcionar yo un capítulo adicional que tiene el SEADER, ¿sí? ¿Cómo se puede evaluar esa situación en un proceso? ¿Sí? ¿A través de qué? De un análisis de segunda ley de la termodinámica,
¿sí? Que también es la misma estructura, ¿sí? Que toma en cuenta la eficiencia de los ciclos de enfriamiento, más bien de los medios de enfriamiento. Si ustedes ven la estructura de los refrigerantes, tiene eficiencia. El único que tiene eficiencia de uno es el agua, ¿sí? Entonces, esos van incluidos en el menos delta B. Entre más grande sea el menos delta B, menos energía va usted a desperdiciar. Más reversible es su proceso. ¿Sale, niños? Sí, gracias. ¿Más preguntas, niños? ¿No preguntas? Entonces ya sabemos cuál es la tarea. ¿Sí? Respecto a eso, es del segundo diseño que hicimos, pero Del primero, vamos a hacer todas las tablitas de los diseños y vamos a evaluar los menos delta B. ¿Sí? ¿Y qué debemos llevar siempre en cuenta? El consumo de refrigerante y de agua, ¿sí? Así como la potencia que vamos usando en cada uno de los compresores. Esa cuenta hay que llevarla, ¿sí? ¿Por qué? Porque así podemos ir comparando qué va pasando con nuestro proceso. Si realmente vamos evolucionando, ¿sí? O simplemente estamos haciendo cosas que nos están produciendo, en lugar de aumentar nuestro menos delta B, va disminuyendo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ok. Entonces, ¿Sí? ¿quiere que vayamos viendo de una buena vez las cargas, bueno, los flujos necesarios del refrigerante? Claro, no, o sea, no, más bien, ¿cuánto es los BTUs por hora que requerimos? Ah, ok, ok. Entonces, la carga, si no los flujos, las cargas. Ok, las cargas. Porque Y el diseño del otro modo, sería... perdón, ¿Mm? de otro modo ustedes tendrían que diseñar los ciclos de refrigeración. Ok. Y ahorita no nos vamos a meter en esa. ¿Y es del diseño que tiene 12 corrientes o el de que tiene 13 corrientes? Vale, el diseño va a ser el que va a tener desde 1 hasta 21 corrientes. Ah, entonces vamos uno por uno. Uno por uno, uno por uno, no uno por uno. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, para que ustedes puedan poner así en los cuadritos cómo va cambiando su esquema de proceso. Ese es un diseño evolutivo. Ahora ya como 40 años después podíamos decir que es una innovación, ¿no? Ok. Para que no se nos olviden los diagramas, ¿los va a mandar o ahí ya de pura memoria? Porque, pues, No, ahorita se los ponemos, claro, no, ok. perdón. No, ahorita se los ponemos, ¿no? Eso sí, no. Que nada les falte.